Y ahora sí, arrancamos. Este no, por acá. Bueno, habíamos llegado hasta, eh, en realidad, hasta el enunciado, digamos, enunciar lo que es la ley de Hooke generalizada. Vamos a hacer hasta acá habíamos llegado, vamos a hacer un repasito de lo que vimos rápidamente. Bueno, habíamos dicho entonces, lo que ya vimos la clase pasada no, sino la anterior, lo repasamos de forma verbal y sí, rápida y vamos haciendo alguna ayuda a memoria en lo que vimos el lunes pasado. Habíamos dicho que la tensión era una nueva magnitud, ¿sí? Un nuevo tipo de magnitud que es una magnitud tensorial, ¿sí? Que para, eh, para definirla necesitábamos dos vectores, ¿sí? El vector tensión en un punto, ¿sí? Que lo habíamos llamado el vector ρ, y el vector normal al plano que está asociado, digamos, el plano con el cual yo dividía, o el plano de corte con el que estaba separando ese, ese elemento, ese volumen que estoy analizando, que me dejaba de manifiesto estas tensiones, digamos, que después estábamos analizando, ¿no? Que la tensión es un diferencial de fuerza distribuida sobre un diferencial de área, ¿sí? Que a ese, que a ese vector ρ, ¿sí? Vector ρ que llamábamos al vector tensión, lo podíamos descomponer, ¿sí? Si este es el plano normal, lo podíamos descomponer en un vector que estaba incluido en el plano, era tangente al plano, y un vector normal al plano, ¿sí? El vector este que estaba incluido en el plano es el vector tensión tangencial, tau, y el vector normal es el vector sigma, ¿sí? Entonces, al vector tensión lo descomponíamos en dos vectores. Uno, tensión tangencial, incluido en el plano, y otro, tensión normal, que es perpendicular al plano. ¿Sí? Habíamos dicho que las solicitaciones que estaban asociadas a las tensiones normales, ¿sí? Eran el normal, el momento en X y el momento en Y, mientras que las solicitaciones asociadas a las tensiones tangenciales eran los cortes, corte en Y, corte en X, y el momento en Z. Ustedes hasta ahora el momento en Z lo conocen como momento torsor, pero esto es simplemente expoliar algo del año que viene. No es el único esfuerzo que genera momento en Z. Entonces, digamos, como que empiecen a sacarse por ahí de la cabeza eso que momento en Z lo único que hay es el torsor, pero bueno, son las que están asociadas a las tensiones tangenciales, los dos cortes y el momento en Z. Habíamos visto también que existía un fenómeno físico que Cauchy lo había explicado con su teorema, que decía que si hay una tensión tangencial en una cara de un cubo elemental, ¿sí? Tendrá que haber otra igual y con sentido contrario en la cara ortogonal, ¿sí? Y que
Si una se acerca al vértice, la otra también se acerca, y si una se aleja del vértice, la otra también se aleja del vértice, ¿no? Habíamos visto también que eh, por equilibrio de fuerzas, ¿sí? Lo que se hace en equilibrio son de fuerza, entonces para hacer equilibrio de fuerzas, ¿se acuerdan que teníamos que multiplicar la tensión por un área? Y si son las proyecciones de esa fuerza, teníamos que multiplicarla por la proyección del área. Entonces armábamos tres ecuaciones, ¿sí? La ρ X, ρ Y y ρ Z, que iban a se iban a conformar como sigma X por L más tau IX por M, tau ZX por N, tau IX por L, sigma I por M, tau IZ por N, tau ZX por L, tau ZI por M, sigma Z por N. ¿Sí? Estas tres ecuaciones de forma independiente, si las agrupábamos, armábamos lo que llamábamos el tensor de tensiones, ¿sí? Que sigma x, tau xi, no entra ahí, tensor de tensiones, sigma x, tau xi, tau xz, tau xi, ahí ponemos de vuelta tau xi por cauchy, en realidad podríamos poner tau ix, pero es lo mismo, sigma i, tau iz, tau zx, tau zi, sigma x, todo por L, M y N. Y ese es nuestro tensor de tensiones. Habíamos visto también el concepto de plano principal, ¿sí? Concepto de plano principal, que es aquel en donde las tau son nulas, ¿sí? En donde no tengo tensiones tangenciales, ese plano es un plano principal. Habíamos visto también el concepto de los invariantes, ¿sí? Que son iguales, cualquiera sea, digamos, cualquier sistema de ejes. O sea, X y Z, ejes principales, 1, 2, 3, digamos, cualquier sistema o X, X' y prima Z', digamos, girados, digamos, con cualquier sistema de coordenadas, los invariantes son los mismos. Y habíamos definido los tres invariantes. El invariante 1 era la sumatoria de la diagonal principal. El invariante 2 eran los múltiplos dobles. ¿Sí? ¿Se acuerdan que era eh, sigma x por sigma y menos tau xy cuadrado más sigma x por sigma z menos tau xz cuadrado y más sigma y sigma z, esto es z, menos tau zi cuadrado? Son los múltiplos dobles. Obviamente, si estamos en principales, todo lo que refiere a tau es cero y termina siendo el producto de la diagonal principal, ¿sí? El producto doble de esa diagonal principal. Y el invariante 3 es el determinante del tensor de tensiones, ¿sí? Con esos tres invariantes determinados, podíamos determinar, mediante la ecuación de Lagrange,
determinábamos sigma 1, sigma 2 y sigma 3, ¿sí? La ecuación de Lagrange, acuérdense que era sigma cubo más, eh, perdón, menos 0, sigma cubo menos el invariante 1 sigma cuadrado más el invariante 2 sigma menos el invariante 3 igual a 0. Y de acá, resolviendo esta ecuación cúbica, salen los tres valores reales, tres raíces reales que van a ser las tres tensiones principales. Por convención, decimos que sigma 1 es mayor que sigma 2 y sigma 2 es mayor que sigma 3. ¿Sí? Eso es una convención nada más. Los planos principales están directamente asociados a cada una de las tensiones principales. Habíamos dicho que para determinar esos planos principales lo que hacíamos era volver a armar estas ecuaciones, ¿sí? Volvíamos a armar estas ecuaciones, ¿sí? Y reemplazábamos, eh, digamos, agregando el, el valor, digamos, de la tensión principal a la cual le queremos determinar la dirección. Entonces, decíamos que sigma x menos sigma, ¿sí? Por L más tau xy por m más tau xz por n, ¿sí? Igual a 0, digamos, y después tau x por L más sigma i menos sigma por m más tau z por n igual a 0, y la última ecuación, tau zx por L más tau zi por m más sigma z menos sigma por n igual a 0. Acá, si queríamos determinar la dirección principal 1, reemplazábamos por sigma 1, digamos, donde acá ponemos sigma, reemplazamos por sigma 1. Por supuesto, si queremos determinar sigma 2, N2 cambiamos por sigma 2, y si queremos determinar el plano principal 3, reemplazamos por sigma 3. Le damos un valor arbitrario, digamos, primero hacemos el cambio de variable para no tener esa doble nomenclatura, ¿no? Hacemos un cambio de variable, a L lo llamamos A1, a M lo llamamos B1 y a N lo llamamos C1, y le damos valor arbitrario a A1, por ejemplo, 1, y a partir de acá determinamos, ¿sí? Determinamos, ya no es un valor arbitrario, sino que es una determinación, hacemos la cuenta, ¿sí? Determinamos B1 y C1, ¿sí? Y después lo transformamos en norma. En norma, ¿cómo lo transformamos en norma? Dividiendo, ¿sí? Por A1 cuadrado, A1 cuadrado, B1 cuadrado, C1 cuadrado, todo raíz, o sea, el valor que nos da de A1 lo dividimos por esto, el valor que nos da de B1 lo dividimos por esto, el valor que nos da de C1 lo dividimos por esto, y ya tenemos el versor de nuestro plano principal N1. Hacemos eso
con los otros, con las otras dos tensiones principales y vamos a estar determinando los otros dos versores de los planos principales N1 y N2. Después habíamos visto las definiciones de lo que era un plano octaédrico. El plano octaédrico era un plano cuyo versor normal tenía las mismas componentes respecto a 1, 2 y 3, ¿sí? Entonces, si esto es 1, 2 y 3, nuestro plano octaédrico, ¿sí? El N octaédrico, ¿sí? Tiene igual inclinación con 1, con 2 y con 3, ¿sí? O sea que habíamos visto que los cosenos directores tenían que ser 1 sobre raíz de 3 eh, para los tres, para las tres proyecciones. Habíamos visto que la tensión tangencial octaédrica, ¿sí? Se determinaba la habíamos demostrado, 0,4714, un numerito mágico, y habíamos sacado de esa determinación a las tensiones porque iba a ser mucho más cómodo para nosotros referirlas a los invariantes, porque ya no iba a tener importancia en qué plano estábamos trabajando, con qué sistema de coordenadas de eje estábamos trabajando, entonces lo habíamos vinculado con los invariantes. Entonces era el invariante 1 al cuadrado menos 3 veces el invariante 2 todo raíz, ¿sí? Ese era el valor de la tensión tangencial octaédrica. Después habíamos hecho otra definición para otro estado de tensiones y habíamos visto que la tensión tangencial máxima ocurría en un lugar geométrico que era sigma 1 menos sigma 3 sobre 2 y que iba a estar girada, ¿sí? 45 grados de la realidad, ¿sí? 45 grados de la realidad respecto de los planos principales o las tensiones principales, tanto de sigma 1 como de sigma 3. ¿Sí? Eh, y que después teníamos otro valor de interés, que era la tensión normal asociada a esa tangencial máxima, que se ubicaba en sigma 1 más sigma 3 sobre 2, ¿sí? Que esto si lo representábamos en nuestra circunferencia de Moore, si este es sigma 3 y este es sigma 1, este es el tau máximo y este es el sigma asociado al tau máximo, ¿sí? Después habíamos visto la circunferencia de Moore, en donde teníamos esta situación, sigma 3, sigma 2, sigma 1, y habíamos visto que todos eh, todos los estados tensionales iban a caer dentro de este triángulo curvilíneo conformado por este, digamos, en este, digamos, con esta construcción, que cualquier punto que nosotros consideremos iba a caer acá en algún lugar dentro de esta zona sombreada. Que lo que ocurra en la curva
sigma 1 y sigma 2 iba a ser lo que tenga coseno de director igual M0, o sea, está representando al haz de planos que pivotea alrededor del eje 2, ¿sí? Que todo lo que ocurría entre sigma 2 y sigma 3 era eh, con, con L igual a 0, ¿sí? Con L igual a 0, perdón, entre sigma 1 y sigma 2 es todo lo de L igual a 0, ¿sí? O sea que está pivoteando en el eje principal 1, está pivoteando acá, y entre sigma 2 y sigma 3 está pivoteando en el eje principal 3 y corresponde a las n igual a 0. Eh, Habíamos visto eh, también el concepto de deformación, ¿sí? Que era un concepto prácticamente análogo, y sin el prácticamente, absolutamente análogo al concepto de tensión, ¿sí? Eh, que es un diferencial de delta, o sea, yo tengo un elemento en donde antes de la deformación tengo estos dos puntos, ocurrida la deformación, ¿sí? Considerando que el punto A se queda como fijo, supónganse que tengo esta deformación, entonces voy a tener un punto B', que es lo que se traslada, ¿sí? Entonces tengo, ¿sí? Un diferencial de L, que es la distancia original entre A y B. Tengo un delta diferencial de L, que es lo que se desplazó B desde B a B', fruto de, esa, de ese corrimiento. Bueno, habíamos definido, ¿sí?, al desplazamiento en el entorno del punto A respecto de la dirección n, ¿sí?, porque esta es la dirección n, el diferencial de L es la dirección n, ¿sí?, al delta de diferencial de L sobre diferencial de L, ¿sí? Como pueden observar, esto es adimensional, o sea que va a ser un porcentaje, digamos, no lo vamos a llamar como porcentaje, pero es adimensional, con lo cual después podemos decir eh, que eh, la deformación en torno de un punto multiplicado por el diferencial de L es el delta diferencial de L. De la misma forma, ¿sí? Entonces ahora, de la misma forma que antes hacíamos equilibrio de fuerzas y para llegar a una fuerza teníamos que multiplicar a ese diferencial de tensión o diferencial de sigma o diferencial de tau, lo que fuere, teníamos que multiplicar por un diferencial de área, ¿sí? Por un diferencial de área, o, digamos, si era ρ, multiplicábamos por el diferencial de área, y si era sigma o tau, multiplicábamos por el diferencial de área, por la proyección de ese diferencial de área, ¿no? Diferencial de área por L, por M o por N, dependiendo de qué proyección estemos viendo. Bueno, de la misma forma, análogamente, en deformaciones podemos hacer equilibrio o igualdades, no serían equilibrio porque no estamos hablando de fuerzas, igualdades de deformaciones en donde vamos a usar este tipo de expresión, y de la misma forma, cuando estamos hablando de el vector de formación, que de la misma forma que al vector tensión lo podíamos descomponer en un vector
contenido en el plano y en otro vector perpendicular al plano, y nosotros llamábamos a deformación transversal al que está contenido en el plano, lo que sería análogo al astao, y deformación longitudinal a aquel que es perpendicular. De la misma forma que entre el vector ρ y los vectores sigma y tau hacíamos ese equilibrio, de esta misma forma vamos a hacer la igualdad de las deformaciones, nada más que acá vamos a igualar deformaciones, digamos, magnitudes cinemáticas, digamos. Entonces, eh, los deltas, habíamos dicho, los deltas de desplazamiento totales los multiplicamos por el diferencial de área y los deltas, ya sea los transversales o longitudinales, íbamos a multiplicar por perdón, por diferencial de área no, por el diferencial de L y los de desplazamientos transversales o longitudinales por ese diferencial de L multiplicado por estos cosenos directores L, M o N, análogos exactamente como con tensiones. Eh, Habíamos visto también que análogo a tensiones también podíamos armar nuestro tensor de deformaciones, ¿sí? Que iba a estar compuesto por las longitudinales en X, en Y o en Z, ¿sí? Y las transversales, en este caso XY, XZ, aquí sería YX. Dependiendo de los autores, ustedes pueden encontrar como deformación longitudinal en X o deformación XX. Esto es una deformación longitudinal, cambia la nomenclatura dependiendo del autor. Ven que yo acá le puse deformación II y acá deformación longitudinal en X. Es la misma, digamos, estamos hablando de lo mismo con distinta nomenclatura. ¿Sí? Y acá la IZ, ZX, ZI y esto es la ZZ. Habíamos visto también que análogo a Cauchy hay una igualdad de deformaciones cruzadas, que es análogo a Cauchy. ¿Sí? Y habíamos visto también que si lo expresamos en, en, en un plano, ¿sí? Había algo que llamábamos ángulo de distorsión, ¿sí? Que si este ángulo originalmente recto, se achica, o sea, se acercan, las caras se acercan, decíamos que es positivo, y por lo contrario, si se aleja, decíamos que era negativo. ¿Sí? Este ángulo de distorsión lo llamábamos gamma. ¿Sí? Ángulo de distorsión gamma, y gamma es igual, era el doble de la deformación transversal XY, o sea, gamma XY, tenemos un gamma XY, un gamma XZ y un gamma YZ, ¿no? Los ángulos de distorsión eran dos veces la deformación transversal de esa misma nomenclatura, ¿no? El gamma
XY es 2 veces la deformación transversal XY. Entonces, el tensor de tensiones también lo podíamos expresar en función de estos epsilon o en función de los gamma. ¿Sí? Podría poner acá gamma XY sobre 2. ¿Sí? Es lo mismo. Eh, y habíamos establecido por último que no necesariamente, es más que no necesariamente, en general no había un correlato entre el estado tensional con el estado de deformaciones. Y habíamos visto eh, estas últimas, estos últimos, que en donde, ¿ah? Aquí, donde, por ejemplo, un estado triple de deformación se tenía un correlato con un estado simple de tensión. El caso particular en donde un doble de tensión era un doble de deformación y un estado triple de tensión era un estado simple de deformación. Pero que no era siempre así. En cada caso hay que analizarlos y al igual que en tensiones, los invariantes nos llevan a ese análisis, ¿no? Y habíamos empezado a ver entonces la ley de Hooke generalizada, en donde ustedes la habían visto en su expresión más reducida, digamos, más simplificada, seguramente en tecnología de los materiales, en general cuando estudian la curva de acero-carbono, tensión de formación, la curva de rotura del acero, y que teníamos un diagrama para tensiones normales que tenía su deformación longitudinal y de tensiones tangenciales que tenía su deformación transversal. El ángulo de la tangente del ángulo de esa recta que se formaba con la construcción de tensión de formación entre tensiones normales y deformaciones longitudinales era el módulo de elasticidad longitudinal, y el ángulo que se forma en la curva, que en la parte elástica es una recta, ¿no? Entre las tensiones tangenciales y los ángulos de distorsión es el módulo de elasticidad transversal, que es el ángulo G. Habíamos dicho que el año que viene, cuando vean teoría de falla en resistencia de materiales, van a justificar esta relación entre módulo de elasticidad transversal y módulo de elasticidad longitudinal, cuando vean teoría de fallas por energía de deformación, pero que es esta fórmula, por ahora tómenla como una epifanía, digamos, una verdad revelada, que tiene que ver con el coeficiente de Poisson. Es el módulo de elasticidad longitudinal dividido 2 veces 1 más mu, que es el coeficiente de Poisson. ¿Sí? Y bueno, habíamos visto, digamos, como ustedes ya lo habían visto en, en tecnología de los materiales, que la deformación longitudinal en X respondía a la relación directa entre la tensión normal en X dividido el módulo de elasticidad longitudinal. ¿Sí? Y las otras dos deformaciones, la deformación longitudinal en Y y en Z, iban a ser en dirección opuesta o con signo distinto. Digamos, si esta tensión normal en X es una tensión de tracción, o sea que en el sentido de X yo voy a estar ganando longitud, digamos, se va a estirar, en los otros dos sentidos se va a acortar, ¿sí? Imagínense una esponja, si yo la estiro
en un sentido, en los otros dos sentidos se me va a achicar. Y se achicaba con relación directa con ese coeficiente mu. O sea, iba a ser menos mu por sigma x dividido e y menos mu sigma x dividido e en ambas direcciones. Con lo cual, repaso. Con lo cual, si hacemos por analogía eso mismo para sigma i, que obviamente va a dar lo mismo, y para sigma x, o sea, análogo, que la, se condice, digamos, en la dirección de i, en donde la deformación longitudinal en i es sigma i dividido e, y en las otras dos es menos mu sigma i dividido e, lo mismo en z. Para z es sigma z dividido e, y en las otras dos direcciones, en x y en y, es menos mu sigma z dividido el módulo de elasticidad longitudinal. ¿Sí? Si consideramos la acción simultánea de esas tres tensiones normales, ¿sí? Vamos a tener tres ecuaciones, una con la deformación longitudinal en X, otra con la deformación longitudinal en Y, otra con la deformación longitudinal en Z, en donde van a intervenir las tres tensiones, ¿sí? Suponiendo que tengamos un caso general en donde en nuestro cúbito elemental estén actuando tanto sigma X como sigma Y como sigma Z. Entonces, para cada deformación longitudinal va a estar influenciado no solo por la tensión que está actuando en esa dirección, sino por las otras dos, ¿sí? Y todas también afectadas por mu y todas también afectadas por el módulo de elasticidad longitudinal, ¿sí? Esto es en terna X y Z. En terna principal es exactamente lo mismo, ¿sí? Nada más que vamos a tener deformaciones para el eje 1, para el eje 2 y para el eje 3, y obviamente tensiones principales, 1, 2 y 3. También de la misma forma, afectados por Poisson y por el módulo de elasticidad longitudinal. Ahora, claro, si hay una relación entre módulo de elasticidad, entre módulo de elasticidad longitudinal con el módulo de elasticidad transversal, pues también obviamente va a haber una relación entre tensiones tangenciales y el ángulo de distorsión, ¿no? O sea, así como las tensiones normales están relacionadas con con la deformación longitudinal, las tangenciales están relacionadas con la deformación transversal, que es lo mismo decir que con el ángulo de distorsión, ¿sí? Entonces, fíjense que nosotros, cuando arrancamos hace 3 lunes, habíamos dicho varias hipótesis de salida, ¿sí? La linealidad mecánica, la linealidad cinemática y un montón de homogeneidad. Una de esas hipótesis era la isotropía, ¿sí? La isotropía, que quiere decir que eh, tiene la misma deformación en todo sentido y también nos permite independizar las deformaciones longitudinales de las tensiones tangenciales. O sea, si las deformaciones longitudinales están exclusivamente relacionadas con las tensiones normales, ¿sí? No la deformación total. La deformación total es, digamos, tiene dos componentes, pero la longitudinal está relacionada con las normales, las transversales, o que es lo mismo decir ángulo de distorsión, está exclusivamente relacionada con las tangenciales, ¿sí? Entonces, las direcciones principales de tensión tienen que coincidir, ¿sí? Por esta correlación entre
esfuerzos y tensiones, digamos, normales y tangenciales con las deformaciones longitudinales y transversales respectivamente, las direcciones principales de tensión tienen que coincidir con las de deformación. Y ahora, digamos, ahí lo vamos a justificar. Habíamos dicho entonces, cuando vimos el grafiquito este de tensión-deformación, tensión tangencial con deformación transversal o ángulo de distorsión, ¿sí? Que el ángulo de distorsión era el tau dividido el módulo de elasticidad transversal, ¿sí? Análogamente en las otras dos direcciones, ¿sí? Si el ángulo de distorsión XY es tau XY dividido G, el ángulo de distorsión IZ es la tangencial IZ dividido G y la XZ es la tangencial XZ dividido G. ¿Sí? Entonces, por ahora lo que decimos es que las direcciones principales de tensión coinciden, ¿sí? Coinciden y es en general un método de verificación, ¿sí? Principales de tensión coinciden o deben coincidir, ¿sí? En realidad coinciden y al decir deben coincidir es como que, ojo, si tienen tiempo, calculen también las direcciones, si calcularon las direcciones por tensión, ¿sí? Si ustedes tienen los datos del ejercicio de tensión y les pide calcular las direcciones principales y las deformaciones, y les sobra 5 minutos, con el dato de la deformación, como si no conocieran las direcciones, con esa deformación calculen las direcciones principales con el dato de deformación, ya no con el de tensión. Le tiene que dar lo mismo. Es un buen método de verificación. Entonces, deben coincidir con las direcciones principales de deformación. ¿Sí? Debido Sí, a... profe. Sí. No, no, que está bien. Ok. Digamos, debido justamente a que podemos eh, independizar los efectos deformantes de deformaciones longitudinales y deformaciones transversales con las causas que lo generan, que son las tensiones normales y tangenciales. ¿Sí? De la misma forma que habíamos visto la influencia de los invariantes en tensiones, ahora vamos a ver, analizar un poco lo que es la variación de volumen y con qué está relacionado, ¿no? Tenemos el hexaedro elemental, digamos, es un hexaedro de aristas unitarias, no importa cuánto, si 1 milímetro, 1 micrón, digamos que es uno, sabiendo, por supuesto, que estamos hablando de entornos diferenciales, ¿no? Pero vamos a llamarle uno, no sé cuánto, no importa, ¿sí? En el entorno de punto A tenemos un hexaedro que vale un volumen igual a uno, ¿sí? Habíamos dicho que el invariante 1 de deformación, entonces, eh, es la suma de la diagonal principal, ¿no? Entonces, vamos a ver. El volumen es la variación específica de volumen, ¿no? Entonces, volumen, si es variación específica, es un delta de volumen dividido el volumen inicial. La variación de volumen, o sea, este delta de volumen, que es volumen final menos volumen inicial, dividido el volumen inicial, ¿no? Esto es como cualquier delta. Eh, el volumen inicial es 1, porque decimos que las aristas valen 1, entonces 1 por 1 por 1 es 1. El volumen final, ¿sí?
si esto originalmente vale 1 y tengo una deformación, a ver, esto originalmente vale 1 y tengo una deformación en el sentido del eje principal 1 que vale epsilon 1. Esa arista, ¿cuánto va a valer? 1 más epsilon 1. En 2, la original vale 1 y la final vale 1 más epsilon 2. Y en 3, el original vale 1 y el final vale 1 más epsilon 3. Entonces, el volumen final es 1 más epsilon 1 por 1 más epsilon 2 por 1 más epsilon 3. Bien. Si vuelvo a escribir esto, entonces el delta de volumen dividido el volumen, ¿sí? El delta de volumen, fíjense que es el volumen final, o sea, esto, lo que dijimos recién, menos el volumen inicial, que es 1, dividido el volumen inicial, que es 1. Hacemos esta cuenta y trabajamos con esa cuenta y vemos que tenemos epsilon 1 más epsilon 2 más epsilon 3 por epsilon 1 por epsilon 2, más, perdón, epsilon 1 por epsilon 2 más epsilon 2 por epsilon 3 más epsilon 1 por epsilon 3 más epsilon, acá es 1 por 2 por 3, ¿sí? Como estamos hablando de diferenciales, ¿se acuerdan que dijimos que este volumen inicial íbamos a asumirlo como la unidad, pero siempre recordando que estamos hablando de entornos diferenciales? Podrá ser un microohm, no sé. Con lo cual, si es diferencial, o sea que es muy chiquito, este epsilon 1, ¿sí? Claramente es de otra magnitud que epsilon 1 por epsilon 2. ¿Sí? Esto es mucho más chiquito. Supónganse que esto es 1 milímetro. O sea que es, si lo llevamos a metros, esto es, por decir algo, ¿no? 0,001. Entonces, epsilon 2 también, ¿no? Todos los epsilon. Epsilon 1 por epsilon 2, ¿sí? 0,001 al cuadrado, ¿sí? Es 6 veces, o sea, es de un orden inferior, o sea, epsilon 1, epsilon 2 es mucho más chico que epsilon 1. Ni hablar de epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3, ese triple producto es muchísimo más chico que epsilon 1. Con lo cual, todas estas magnitudes son infinitesimales de orden superior, con lo cual, si bien matemáticamente no es lo mismo que nuestro invariante 1, que era la suma de la diagonal principal, como son infinitesimales de orden superior, se las puede descartar. Entonces, podemos asegurar que la variación específica de volumen es la suma de la diagonal principal, epsilon 1, epsilon 2 más epsilon 3, que es el invariante 1 de deformaciones. ¿Sí? Es el invariante 1 de deformaciones. Entonces, la variación específica en un punto es el invariante 1 de deformaciones, que es la suma de la diagonal principal, o sea, epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3. Podemos transformarlo, digamos, agarrarnos de esa relación tensión-deformación que venía de acá, ¿sí? Venía de esta relación, ¿sí? Donde epsilon 1 digamos, teníamos una expresión, entonces agarrándonos de esa expresión y trabajando un poco, podíamos relacionarla, ¿sí? Con el invariante 1, porque ahí estaban los epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3, que son el invariante 1, y el módulo de elasticidad
longitudinal y el coeficiente mu. Esto es simplemente haber trabajado a esa ecuación que nos salía de la ley de Hooke generalizado, trabajándola un poco con esta expresión del invariante. ¿Sí? Entonces, el cambio de volumen de este elemento diferencial, lo que en tensiones llamábamos cubito elemental, ahora lo llamamos elemento diferencial, es lo mismo, nada más que estamos hablando en uno de magnitudes estáticas y en otro de magnitudes cinemáticas, eh, es función del invariante volumétrico, ¿sí? El invariante 1 de deformaciones, ¿sí? Por supuesto, también lo podemos evaluar con el de tensiones, ¿no? Decíamos entonces, al haber considerado en el análisis un aumento de volumen, ¿sí? Fíjense, nosotros en nuestro análisis supusimos que el, el valor inicial era 1 y el final era 1 más epsilon 1. O sea, estamos suponiendo que esto se estira, ¿sí? En los tres, en los tres sentidos, que hay, digamos, tenemos una tensión esférica de tracción, ¿sí? Esa es otra cosa que no habíamos puesto en el repaso, ¿sí? Creo que se acuerdan de los conceptos de tensor esférico, tensor desviador, ¿no? El esférico es el que causa exclusivamente cambio de volumen y el desviador es el que causa exclusivamente cambio de forma, ¿sí? Entonces, decíamos que al haber considerado en el análisis un aumento de volumen, ¿sí? El máximo mu que puede existir para materiales reales, ¿sí? Es 0,5 sin llegar nunca a 0,5, porque fíjense qué pasa si llega a 0,5, ¿sí? Si yo De digo, acero. claro, ¿sí? Entonces estoy teniendo eh, un, con un invariante, eh, invariante 1 distinto de cero, voy a estar teniendo una variación de volumen nula, cosa que no es, no, no se condice con la realidad. Claro, lo que pasa es que la realidad tiene limitantes físicas, ¿sí? Entonces, los materiales para ser reales tienen como límite y como, digamos, como límite en el concepto de límite que no pueden llegar nunca a 0,5, ese 0,5. Deben ser menores siempre a 0,5, ¿sí? Vamos a justificar, digamos, la coincidencia de las direcciones principales de tensión con las de deformación, esto que decíamos hace un rato, que sí o sí tienen que coincidir y ahora lo justificamos, digamos. Vamos a considerar en el estado tensional general, en el entorno al punto, que solo genera cambio de forma, ¿sí? O sea que solo genera cambio de forma, tenemos entonces un tensor desviador, ¿sí? El esférico, cuando lo dividimos entre esférico y desviador, el esférico resulta nulo, con lo cual el invariante 1 sí o sí tiene que ser cero, ¿sí? En principio, consideramos el invariante 1 de tensiones, ¿no? Entonces tenemos esta situación en donde el invariante 1 tiene que ser cero. Aplicando las relaciones entre tensiones y deformaciones, ¿sí? Digamos, si tengo que epsilon x es sigma x menos mu sigma y menos mu sigma z, todo dividido z, eh, entonces puedo decir que, digamos, agrupo, sigma, epsilon x es sigma x menos mu, paréntesis, sigma y más sigma z, todo dividido el módulo de elasticidad longitudinal, ¿sí? Y transformo esto, ¿sí? Agrupo de forma distinta para que me quede un sigma x, sigma y, sigma z para poder utilizar los invariantes, ¿no?
Entonces, me está quedando que la deformación longitudinal en X es sigma X menos mu, paréntesis, invariante 1 menos sigma X, todo dividido E. ¿Sí? Como el invariante 1 es 0, porque impusimos esto, ¿sí? Entonces, fíjense que sigma X es 1 más mu, perdón, epsilon X es 1 más mu por sigma X dividido el módulo de elasticidad. ¿Sí? Análogamente hacemos lo mismo con las otras dos direcciones y nos queda de la misma forma. ¿Sí? Y para los gamma, ¿sí? Recordemos que gamma y z es dos veces epsilon y z, digamos, epsilon i es tau, epsilon xi es tau xi dividido 2g, ¿sí? Y g tiene una relación con, digamos, el módulo transversal tiene una relación con el módulo longitudinal, con lo cual, si agrupo todo, puedo decir que la deformación transversal xi, o sea, epsilon xi, es 1 más mu, ¿sí? Que sale de acá, 1 más mu por el tau xi, o sea, el tau que está directamente relacionado con esa deformación transversal, dividido el módulo de elasticidad. ¿Sí? Lo pasamos a las otras dos direcciones y, por supuesto, queda análogo. Y ahora ya tenemos expresado el sigma x, digamos, los longitudinales, los tres longitudinales, en función de una tensión, y los tres también transversales, también en una tensión, por supuesto, el longitudinal con tensión normal y el transversal con tensión tangencial, y todos relacionados con el módulo de elasticidad longitudinal, ¿sí? Porque ya usamos esta relación entre el módulo transversal y el longitudinal anteriormente. Entonces, vamos a tener una relación, ¿sí? Entre el tensor de tensiones entre el tensor de tensiones y el tensor de deformaciones, ¿sí? Con lo cual, si yo tengo uno, puedo obtener el otro haciendo simplemente 6 cuentitas que son muy, muy sencillas, ¿sí? Entonces, los tensores son proporcionales. Fíjense que lo único que modifica a una matriz con la otra, o sea, a un tensor con el otro, es este término, que es un término constante, es 1 más mu, todo dividido E, ¿sí? Con lo cual son proporcionales, con lo cual las direcciones son las mismas, ¿sí? Porque por más que cuando determino un vector sea distinto del otro, cuando voy a calcular la norma, como la dirección es la misma, cuando lo divide por la norma, me queda el mismo versor, ¿sí? Recordemos que todo este análisis arranca suponiendo que partíamos de un tensor desviador cero, ¿so? Entonces, para que esto se pueda extender a un caso general, sería necesario sumar a un tensor esférico al caso inicial, ¿ok? Pero el tensor es el esférico, ¿qué me va a modificar? Ese tensor, ¿qué generaba el tensor esférico? ¿Cuántos planos principales generaba? No genera 3. Claro, tres visto, digamos, de forma genérica, ¿no? Porque nosotros habíamos analizado este tensor esférico, ¿sí? Porque estábamos en un análisis, digamos, teórico y hacíamos sigma E, sigma E, sigma E, que son iguales. Ahora, esto es el caso típico del tensor esférico.
¿sí? Imagínense lo que yo les había dicho la otra vuelta de un elemento sumergido, ¿sí? Que tiene tensiones en todas direcciones de igual magnitud. En todas direcciones de igual magnitud. Con lo cual, ¿cuántos planos principales me va a dar? En este caso no sería ninguno, puede ser. No, al revés, infinitos. Infinitos. Todos Pero los no era que planos, claro, tenía todos los tensiones, no planos van a ser era. principales. Todos los planos van a ser principales. Con lo cual, si yo al caso general de mi análisis, que partí de la base de suponer que el invariante uno era cero, o sea, que tengo solamente cambio de forma, no tengo cambio de volumen. Le agrego un tensor esférico, el cual me va a aportar infinitos planos principales. Digamos, tengo un tensor, un tensor desviador que me aporta tres planos principales. Y un tensor esférico que me aporta infinitos planos principales. ¿Cuántos van a ser los planos principales de esos dos juntos? Infinitos. No, fíjate, a ver, estos dos tienen que ocurrir simultáneamente. Simultáneamente tienen que ocurrir. Ah, entonces 3. Entonces, claro, no me cambia la ecuación el que este me aporte infinitos porque ya me definió los tres principales. Entonces, habíamos partido nuestro análisis suponiendo que el invariante uno era cero, y claro, fue mucho más sencillo el análisis, pero no me cambia el resultado a ese estado de tensiones originales que generaba un invariante cero, agregarle un esférico, ¿sí? No me cambia la situación porque me va a aportar infinitos planos principales, pero con los dos juntos ya tengo la restricción de los tres principales que me generó el deformador, ¿sí? Con lo cual, a los efectos de mi análisis no me aporta, no me aporta nada y digamos, la justificación es válida, aunque partamos de un análisis sesgado porque decíamos que solamente estábamos haciendo el análisis para aquel tensor que generaba un invariante uno igual a cero, después pudimos demostrar que no me cambia nada sumarle un esférico, ¿sí? Y bueno, vamos a ver un ejemplito bastante completo que está en el PowerPoint y después liquidamos el PowerPoint y hacemos bueno, ustedes hacen las consultas que tengan y después hacemos un ejercicio típico de parcial. De hecho, se tomó en un parcial hace un par de años y lo resolvemos en lo posible entre todos. ¿Sí? Este vamos a ver, ya está en el Power, así que va a ser un poquito más rápido. Nos piden que para el estado indicado en el ejemplo uno, que ahora después se los refresco, escribamos en principio el tensor de deformaciones considerando un módulo de elasticidad longitudinal determinado y un coeficiente de Poisson también determinado. Este era nuestro estado de tensiones original, recordando siempre la maldad manifiesta del que hizo este ejercicio, que no me acuerdo si capaz que fui yo, en donde ponemos una tensión en cara negativa, ¿no? Con lo cual, esta tensión que en un plano, si este es un plano X y Z, es una tensión tau, que la nomenclatura Mm, XZ puede ser. X, a ver, vamos a escribir los X, planos sí. X y Z. Recuerden que el primero responde a el
plano, plano normal. Y el segundo al paralelo. O sea, es normal a este, ¿sí? Es normal, XY. claro. Entonces, y paralelo ahí, es un XY, ¿sí? Este es un XY. Y vamos a borrar eso porque seguro tenemos algo escrito ahí. Entonces, tenemos sigma X menos 20, el menos porque va en sentido opuesto a lo que consideramos como positivo. Sigma Y más 30, sigma Z 0, tenemos un tau XY de 10, que es este que habíamos visto en, en la cara negativa, y como la cara negativa, digamos, va hacia el sentido negativo, digamos, cuando lo colocamos en cara positiva, el sentido es en el sentido positivo de la I, ¿sí? Entonces es 10 megapascales positivo. El tau ZI, perdón, el tau IZ, ¿sí? El tau IZ sería el que está acá, y en esta cara no hay tangenciales, entonces es cero, y el tau XZ es este que, digamos, así escrito XZ, es en esta misma cara que el otro, que el de 10, ¿sí? Vamos a escribirlo al de 10 para que se vea. Tenemos el de 10 acá, ¿sí? Y acá tenemos este de 5, ¿sí? Que es el XZ, ¿sí? Entonces, ahí ya tenemos nuestro tensor de tensiones armado, ¿sí? Una vez que de la observación de nuestro cúbito elemental armamos el tensor de tensiones, lo único que tenemos que hacer es observar y tener bien presente la nomenclatura de las tensiones. Tengo una pregunta, profe. Sí, Ahí cuando nosotros ponemos el tau XZ, sí, eh, en- el 5 ese sería, claro, el normal es X y es paralelo al eje Z. claro, Bueno, está bien, está bien. sí, sí. O sea, podés verlo también como un tau ZX, ¿sí? Esta es la cara perpendicular a Z y es paralelo a X. El que está escrito es un tau ZX, pero por Cauchy es lo mismo que tau XZ. Claro, claro, sí. Claro, es lo mismo que si estuviese acá en esta cara derecha, como lo dibujaste vos recién. Claro, claro. Claro, en Por fin, Cauchy, este que está acá es el igual a primero. este. Es el mismo. Claro, es lo mismo. Es el Es mismo. lo mismo. Nada Ah, más sí, sí. en este de acá sería un ZX. ¿Sí? Porque la nomenclatura es el primer subíndice corresponde al plano, digamos, que es perpendicular a esa letra, digamos, entonces este es Z, esto es perpendicular a Z, ¿sí? Y paralelo a X, entonces este 5 que está dibujado, digamos, en el enunciado, en realidad es un tau ZX, pero que por Cauchy es lo mismo que XZ. De hecho, fíjate que este sería el ZX, ¿sí? Entonces, Claro, claro. ya con el tensor de tensiones y la relación tensión-deformación, ya podemos determinar la magnitud de nuestras deformaciones. Entonces tenemos epsilon x igual a sigma x menos mu sigma y menos mu sigma z, todo dividido e. ¿Sí? Y tiene un valor. Eso ya tiene un valor. ¿Sí? Si esto es megapascales, y habrá que ver cuál es, digamos, eh, ojo con las unidades, ¿sí? Ojo con las unidades, ¿sí? De vuelta, ojo con las unidades. Fíjense, esto está dado en kilonewton centímetro y esto está dado en megapascales, ¿sí? Megapascales es meganewton dividido metro cuadrado.
Y si esto está en kilonewton dividido centímetro, o transformamos el módulo de elasticidad en megapascales, o transformamos esos megapascales en kilonewton centímetro cuadrado. Pero para hacer esta cuenta, tenemos que tener las mismas unidades. ¿Sí? Ojo, las unidades, que es una soncera, pero donde meten la pata muchos y muy seguido. ¿Sí? Muchos y muy seguido y muy buenos. ¿Sí? Muy buenos alumnos que son una luz en lo que es estabilidad, meten la gamba ahí. ¿Sí? Ojo las unidades. ¿Sí? Entonces, si yo tengo meganewton y tengo que pasarlo a kilonewton, ¿qué tengo que hacer? Dividir por 10 sería. Un meganewton, ¿cuántos kilonewton? 1000. 1000. Va. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar por 1000. Multiplico por 1000 y lo paso a meganewton. ¿Sí? Vamos a hacerlo de a pasos. Vamos a hacerlo de a pasos. ¿Sí? La verdad que no tendríamos que hacerlo, pero un meganewton, 1000 kilonewton. Entonces, si yo tengo, no sé, 10 megapascales, que son 10 meganewton dividido metro cuadrado, lo multiplico por 1000 y tengo 10.000 kilonewton dividido metro cuadrado. Ahora tengo que pasar estos metros cuadrados a centímetros cuadrados. ¿Cómo paso un metro cuadrado a centímetro cuadrado? Multiplico por 10.000. Por 10.000. 100 y 100. ¿No? Ah, claro, pues al cuadrado. 100 y 100. Claro. Entonces, ojo que acá está dividiendo el metro cuadrado. ¿Sí? Entonces, yo tengo 10.000 kilonewton sobre metro cuadrado, ¿sí? Y lo tengo que multiplicar. Ustedes cuando hagan pasaje de unidades, siempre piensen en esto y hagan la cuentita, aunque les parezca una tontera, hagan la simplificación. ¿Sí? Hagan esta cuentita, porque se equivocan y mucho. ¿Sí? Entonces, 10 meganewton. ¿Sí? Yo tengo que tener meganewton abajo y kilonewton arriba, para que lo que me quede sea kilonewton. Yo necesito que esto, que es meganewton metro cuadrado, me quede en kilonewton metro cuadrado, ¿verdad? El primer paso, ¿sí? Entonces, meganewton y kilonewton. ¿Cuánto es la equivalencia? Un meganewton, 1000 kilonewtons. Entonces, abajo 1 y arriba 1000. Y ahí meganewton se va con meganewton y me queda kilonewton sobre metro cuadrado. Entonces tengo 10.000, porque 10 por 1000. 10.000. ¿Sí? Hasta que la tengan recontra clara, escriban esto y simplifiquen. Yo ahora tengo 10.000 kilonewton sobre metro cuadrado. Tengo que multiplicar por metro cuadrado arriba y por centímetro cuadrado abajo, porque necesito que me quede kilonewton por centímetro cuadrado, que es la unidad con la que yo tengo acá mi módulo de elasticidad. ¿Cuál es la equivalencia entre metro cuadrado y centímetro cuadrado? Un metro cuadrado
10.000 centímetros cuadrados, ¿sí? Entonces, hago esta cuenta, tac, tac, metro cuadrado se me va con metro cuadrado, hago esa cuenta y me queda 1 kilonewton por centímetro cuadrado. Entonces, 10 megapascales son 1 kilonewton por centímetro cuadrado. Y ahí hago la conversión de megapascales a centímetro cuadrado y hago esta cuenta. ¿Sí? Y hago esa cuenta. ¿Ok? O la hago al revés, digamos. Paso los kilonewton centímetro cuadrado, los paso a megapascales. Pero la lógica es la misma. Hagan esto, recomendación eufórica, hagan esto y simplifiquen las unidades, por lo menos hasta estar recontra cancheros con la conversión. ¿Sí? Si están en su casa, les recomiendo que agarren cualquier tablita de conversión, la googleen y verifiquen. Hagan la cuenta, porque les va a pasar que por ahí le agarra una unidad en la que no están tan cancheros y les digo, después de muchos años de experiencia profesional y de docencia, qué sé yo, a veces me mandan alguna memoria que está en pies cuadrados sobre no sé qué cosa, libras sobre pie cuadrado, y tengo que volver a hacer esta simplificación de unidades para hacer la conversión, si es que no tengo a mano una tablita de conversiones, ¿sí? Entonces, hagan la cuentita de simplificación, si están en su casa, chequéenla con una tablita y se van familiarizando con esta cuestión de conversión de unidades, que es un tema muy recurrente en errores de alumnos que andan recontra bien, ¿sí? Tómenlo como el consejo de o de un amigo o de un sonso, como quieran, pero denle bola al tema de las unidades, que, que es un tema bastante, eh, que se lleva bastantes dos en el camino. Bueno, entonces, con el tensor de tensiones y aplicando las formulitas de relación entre tensión y deformación, determinamos los tres deformaciones, ¿sí? Epsilon X, Epsilon Y, Epsilon Z, las tres deformaciones longitudinales y las tres deformaciones tangenciales también, ¿sí? Con las tensiones tangenciales aplicamos la formulita y tenemos las tres deformaciones tangenciales. Y entonces ya podemos graficar nuestro cubito elemental o el elemento diferencial o volumen diferencial, como quieran llamarlo, ya no como tensiones, que era digamos, los datos del enunciado de nuestro ejercicio, sino ya como con las deformaciones. Y podemos ya poner el tensor de deformaciones, ¿sí? Fíjense que como tiene distintas magnitudes, unos son por 10 a la menos 4, otros son por 10 a la menos 5, bueno, nada, lo modificamos un poco para que esté todo por 10 a la menos 5, entonces lo que nos había dado 1,38 lo dejamos como 13,8, ¿sí? Para expresarlo como por 10 a la menos 5, pero simplemente por tener una presentación un poco más prolija, por no tener que meter en cada término el por 10 a la menos 4 en uno y por 10 a la menos 5 en otro. Entonces, acá ya tenemos el primer punto, ¿sí? Nos pedía el tensor de deformaciones. El tensor de deformaciones ya lo tenemos ahí directamente con la aplicación de la fórmula de, de obtener el tensor de tensiones y aplicar el tensor de deformaciones. Nos dice, para el estado indicado, se solicita determinar los invariantes y clasificar el estado.
Entonces, el invariante 1 es la suma de la diagonal principal. La suma de la diagonal principal, teníamos el tensor de deformaciones y hacemos la cuenta y obtenemos el invariante 1. El invariante 2 son los productos dobles. Hacemos esta cuenta, tenemos el invariante 2, el invariante 3 es el determinante. ¿Sí? Entonces nos pide que clasifiquemos con la misma lógica con la que clasificamos a los invariantes de tensiones. Vamos a decir que como el invariante 3 es distinto de 0, el estado es triple o espacial. El estado de deformación es triple o espacial. ¿Sí? Nos pide ahora, fíjense que si hacemos, no lo pide, pero si quieren, fíjense para hacerlo después en sus casas, determinen los invariantes 1, 2 y 3 de tensiones y vamos a ver que por ahí se puede dar el caso de que sea un triple también de tensiones, ahora no necesariamente, ¿sí? La verdad que no lo tengo resuelto en ese sentido, pero no necesariamente como lo vimos en la clase del lunes pasado y en el repaso recién ahora, ¿sí? No necesariamente tiene un correlato el estado de tensión con el estado de deformación. Nos pide después determinar el vector de formación y sus componentes para un plano dado, ¿sí? Para un plano dado. Entonces, de la misma forma que hacíamos esto ya lo habíamos hecho para tensiones, tenemos el tensor de deformaciones y le ponemos nuestro vector normal, ¿sí? Este 0,5, 0,5, 0,70, 71, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer es el producto, o sea, hacemos este menos 13,8 por 0,5 más 6,19,04 por 0,5 más 3,09 por 0,7. Todo esto nos da menos 1,6212. De vuelta, 6,19 por 0,5, 17 por 0,5, 0 por 0,7 nos da esta componente. Y la última línea, las que están asociadas con Z, 309 por 0,5, 0 por 0,5, menos 1,4286 por 0,7071 y nos da la última componente. ¿Sí? ¿Qué es esto? Esto, si ustedes se acuerdan, esto era el vector, ¿sí? Esto es el vector tensión, perdón, el vector tensor, el vector de formación, ¿sí? Este es el vector de formación, ¿sí? Si eso le sacamos la norma, ¿sí? Va a ser el valor, el valor de nuestra deformación de nuestra deformación total, digamos, lo que antes era el valor de ρ, ¿sí? Lo que era el valor de ρ. Esto no es ni longitudinal ni transversal, ¿sí? Este es el valor, la norma, o sea, la medida de ese, no es medida porque es adimensional, ¿sí? Pero es la magnitud de ese desplazamiento. El longitudinal, para hacer el longitudinal, tenemos que volver a multiplicar por el vector normal, o sea, por este 0,5, 0,5, 0,70, 71, ¿sí? A este, ¿sí? Fíjense que este lo volvemos a multiplicar por la norma, ¿sí? Entonces,
lo que nos da este vector lo volvemos a multiplicar por la norma. Y ahí tenemos al valor, ahora sí, al valor, a la magnitud de la deformación longitudinal. ¿Sí? Si a este vector de formación, lo que en tensiones era ρ, lo multiplicamos por el vector normal, tenemos el valor de la deformación longitudinal, lo que en tensiones sería el valor de sigma, de tensión normal. ¿Sí? Y para Profe, obtener, sí, esa matriz de arriba de todo con la que la sí, matriz asociada de la deformación que la multiplicamos por la por el norma, vector. por el vector se puede interpretar como la deformación en el entorno del punto B. Exactamente, Era es algo- el vector ah, de formación en el entorno del punto B en dirección n. ese menos 1,6212, 11,66 de Exactamente, arriba sí, de todo. sí. Claro. Esto de acá es lo que llamaban, o sea, es esto, el vector de formación de B en entorno de n, ¿sí? El vector, ¿no? Que podíamos descomponer en dos vectores, uno coplanar, ¿sí? Contenido en el plano y otro perpendicular al plano. Este contenido en el plano iba a ser el vector de deformación transversal y este es el vector de deformación longitudinal, ¿sí? Que vendría a ser esto que estamos determinando ahora. La magnitud de este es esta, es la magnitud, mientras que la magnitud del vector, no de sus proyecciones, es esta. Esta es la magnitud del vector. Y este es el vector. Este es el vector. Y esta es la magnitud del vector, o sea, la norma del vector. Lo que vamos a determinar ahora, digamos, Claro. Y ahí en ese dibujito, ahí no me sale el que tiene la T, como dijimos, el sí, el transversal. transversal es el que está contenido en el plano. Todavía no lo Ese, calculamos, pero lo vamos a, no, todavía no lo ya, calculamos, pero lo vamos a sacar por diferencia de vectores. Igual que ya. sacábamos el tangencial, el vector tangencial en tensiones, Claro, sí, sí, sí. por diferencia de vectores. Y después, una vez que tengamos el vector de formación transversal, le vamos a calcular la norma. Igual que en tensiones. Igual que en tensiones. ¿Sí? ¿Ves? Por diferencia de vectores, calculamos el transversal, que es el análogo a la tensión tangencial. Tenemos el vector y le calculamos la norma y ahí tenemos la medida, digamos, la magnitud de esa deformación transversal, ¿sí? Calculando la norma, ¿sí? Absolutamente análogo a tensiones. Todo absolutamente análogo, ¿sí? Sí. Una última pregunta, Sí, profe, del normal, volviendo ahí a la hoja de atrás, del grafiquito ese que sí, hiciste relacionando la teoría. Digamos, el primero de todo, el más grande, es el entorno en el punto B de la normal, ese. sí. Para que lo voy a hacer con Es el primero otro color para que que sacamos, hacerlo como un aquí. repaso general. Y Color después el que es este, longitudinal, ese. sale multiplicándolo dos veces por la norma. Claro, Ahí está, claro. Sale multiplicándolo dos veces. O sea, a claro. ese vector lo multiplico, le- lo multiplico por la norma, fíjate acá, lo multiplico por la norma, para que no quiero que este lo multiplico por la norma
y sale la magnitud. Sale la magnitud. Claro, sí, sí, sí. A esa Y después, magnitud la vuelvo a otra vez. multiplicar por la norma y sale el vector de formación longitudinal. Ahí está, buenísimo, profe, O sea, no gracias. es que la multiplico por la norma al cuadrado, porque primero es un producto escalar y después es un producto vectorial. Primero es un escalar, que me tiene que dar un Mm, número, que es la norma. ¿Sí? Vos para ver si tenés que hacer sí, sí, producto sí. escalar o producto vectorial, es ¿qué estoy buscando? ¿Un número o un vector? Cuando estoy buscando la magnitud, tiene que ser producto escalar, porque busco un número. Y cuando estoy buscando el Ah, vector, tiene que ser producto vectorial porque estoy buscando un vector. ¿Sí? buenísimo. No te enrosques en memorizar si es producto escalar o producto vectorial. Es decir, ¿qué estoy buscando? ¿Estoy buscando un número? Listo, Claro, ahí el producto es está. escalar. Así. ¿Estoy buscando un Sí, vector? El sí. producto es vectorial. No se enrosquen en pensar, en recordar si, no, primero tengo que multiplicar, hacer producto vectorial y después escalar. No, primero escalar, después... Ni yo me lo acuerdo. Es decir, ¿qué busco? Busco un número, busco la magnitud. Listo, si busca la magnitud, Claro, sí, producto sale escalar. solo. Claro, producto escalar. Si busco el vector, el producto vectorial. ¿Sí? Una vez Sí, que sí, tengo perfecto. el vector de formación longitudinal, se lo resto al vector de formación, al total, ¿sí? Y ahí voy a tener, por diferencia de vectores, el vector de formación transversal, ¿sí? Porque acuérdense que, a ver, volviendo a este dibujito, ¿sí? Si yo tengo dos vectores, ¿sí? Yo tengo dos vectores, para sacar el tercero, digamos, si esto fuera plano, haría Pitágoras, pero como estoy en el espacio, ¿sí? Tengo que hacer suma de vectores porque, bueno, porque es la forma en que Claro, obtengo, no hay otra manera. no hay otra manera. Hago la resta, en este caso, la resta o suma la resta de los vectores, determino el vector de formación transversal, después le saco la norma, o sea que es la raíz de todos esos cuadrados, y tengo la magnitud de la deformación transversal, que es exactamente lo mismo que hacíamos antes con tensiones. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, ahora, a ver qué más me pide. Me pide deformaciones y direcciones principales. ¿Sí? Nosotros habíamos calculado las deformaciones en X y Z. ¿Sí? Esto es en X y Z. Recuerden que teníamos epsilon X, epsilon Y, epsilon Z y las transversales en X y Z también. Entonces ahora nos pide las deformaciones y direcciones principales. ¿Sí? Entonces, tenemos ya de nuestro ejercicio anterior sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Entonces, a ver, podemos hacer todo lo mismo que hicimos para determinar sigma 1, sigma 2 y sigma 3, o sea, recuerdan hacer sigma x menos sigma 1 por L, en este caso sería epsilon x menos epsilon 1, digamos, con este tensor de deformaciones, con este tensor de deformaciones, calcular los tres invariantes que ya los calculamos, con esos tres invariantes hacer Lagrange, con Lagrange sacar epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3, podemos hacer todo eso. O teniendo ya sigma 1, sigma 2, sigma 3, podemos usar la relación entre tensión y deformación y teniendo epsilon 1, perdón, sigma 1, sigma 2, sigma 3, sacar epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3. ¿Sí? Es lo mismo, tiene que dar lo mismo,
por supuesto, haciéndolo de esta forma es muchísimo más, más rápido y más sencillo, ¿sí? De vuelta, ¿cómo podríamos haber hecho? Con el tensor de deformaciones ya determinado y los invariantes de deformaciones ya determinados, agarramos la misma ecuación de Lagrange, nada más que donde dice invariante 1 de tensiones, ponemos el invariante 1 de deformaciones, y entonces cuando resolvamos, en vez de sigma 1, vamos a resolver epsilon 1. ¿Sí? Claro, sí, se repite todo lo mismo. Y Pero podemos, ahí tenemos el truquito que nos dijiste en la teoría que con esto podemos verificar si tenemos tiempo. claro, claro, como me está pidiendo las direcciones y, digamos, en un parcial, si vos me pones esto, dada isotropía del material, o sin poner dada la isotropía del material, vos me pones las direcciones principales de tensión son iguales a las de deformación, por lo tanto, N1 igual a tanto, N2 igual a... Listo, va a estar bien. Ahora, si te equivocaste en los de tensiones, te equivocaste en los dos. Si te sobra tiempo, yo te recomiendo agarrar y hacer, digamos, epsilon x menos epsilon 1 por L más epsilon x, xy por m, digamos, hacer toda esa, le asignás ese A1, A2, A1, B1, C1, a L, M y N, determinás arbitrariamente el valor de A1 y, digamos, calculás B1 y B2, B1 y C1. Dividís todo por la norma y tenés N1. Hacés lo mismo con epsilon 2 y con epsilon 3 y tenés N2 y N3. Y te tiene que dar igual. Igual en términos de ingeniería. Por ahí uno te da 0,1917 y el otro te da 0,1916,8. Es lo mismo, ¿sí? También tiene que ver con cuántos redondeos laburen. Y a partir de acá, yo les recomendaría que nunca usen menos de 4 decimales, porque si no les va a quedar la eterna duda de esto es un error de redondeo o es un error real. Porque fíjense que estamos trabajando con 1,83 por 10 a la menos 4. Si ustedes en vez de poner por 10 a la menos 4, esto lo trabajan como 0,0018, yo no sé cuántos más decimales le van a estar poniendo a esto. Difícilmente haya alguien que trabaje así con los decimales, ¿sí? Porque estarían trabajando con 2, 4, 6, 7 decimales. No sé, no creo que haya muchos que trabajen con 7 decimales, ¿sí? Entonces, utilicen la notación científica, ¿sí? Y siempre métanle mínimo 4 decimales. Fíjense que utilizando notación científica, trabajando con 4 decimales, en realidad están llevando el número a 7 decimales, ¿sí? Entonces, eh, porque empezamos a hilar muy finito. Entonces, si a mí acá en vez de 0,1917 me da 0,193 y no sé si me empieza a dar una duda muy grande de si está bien o es un error de redondeo, ¿sí? Más cuando yo trabajé por ahí con, no sé, bueno, acá le falta un cero, ¿no? Acá le falta un cero. Yo trabajé acá por ahí con 0,0018 y este 18 lo redondearon a 2. Ustedes laburaron acá con este número. Este número en vez de este. Y por ahí acá le da 0,2. Y, y el error es importante. Pues estamos hablando de direcciones, ¿sí? Ya no de valores absolutos, sino de direcciones. Cuando yo saque el ortogonal entre este plano y este otro, por ahí el ortogonal ya me da muy distinto y el tercero ya no va a tener nada que ver y me va a entrar la eterna duda de si es un error de redondeo o metí la pata por algún lado. Por eso consejo, laburen con notación científica siempre y mínimo 4 decimales. ¿Sí? Acá en resistencia, en todo lo que viene de acá en adelante.
Bueno, otra cosa que nos piden es determinar el módulo de la deformación tangencial octaédrica. ¿Se acuerdan que hay una formulita, digamos, eh, para la tensión? El módulo es el valor, ¿no? Acá dice módulo, pero es el valor. Y en general, nunca trabajamos sobre el vector de formación tangencial octaédrica, sino sobre la magnitud, ¿sí? El módulo. Y el módulo es simplemente esta formulita. Obviamente, acá cuando hablamos de invariante 1 e invariante 2, estamos hablando del invariante de deformaciones, porque esto es una deformación, ¿sí? Ojo. Entonces, tenemos el invariante 1 de deformación, el invariante 2 de deformación, el 3 lo ponemos como dato y hacemos la cuenta y obtenemos la magnitud. Tan simple como eso. Después nos pide descomponer ese tensor de formaciones en la suma de un esférico y un desviador, que es absolutamente análogo a lo que habíamos visto en tensiones. Entonces, lo que antes llamábamos sigma E, ahora va a ser epsilon E, que es el epsilon esférico, y antes era el invariante de tensiones dividido 3 y ahora es el invariante de deformaciones dividido 3. ¿Sí? Entonces, tenemos nuestro tensor de deformaciones y los invariantes, o sea, el invariante 1. Entonces, el epsilon esférico va a ser el invariante 1 de deformaciones dividido 3, ¿sí? Entonces, la diagonal principal es el epsilon esférico, todo el resto 0. Y el otro tensor, este es el tensor esférico, el tensor desviador, va a ser el tensor, eh, el epsilon x menos el epsilon esférico, digamos, la diagonal principal, epsilon x menos el esférico, epsilon y menos el esférico, epsilon z menos el esférico, ¿sí? Y todo el resto es lo mismo, este menos el esférico, como el esférico es 0, directamente es el valor de las deformaciones transversales. Y ahí ya tenemos un tensor esférico y un tensor desviador. Por supuesto, el invariante 1 del esférico va a ser igual al invariante 1 general y el invariante 1 del desviador tiene que ser 0. Igual que la teoría, digamos, de lo que es tensiones, porque el concepto es el mismo. Es uno que te genera cambio exclusivamente de volumen, el esférico, y otro que te genera exclusivamente cambio de formas. Entonces, el que te genera exclusivamente cambio de forma, el invariante 1 necesariamente tiene que ser 0. Después nos pide determinar la máxima deformación transversal. Ni vimos estas fórmulas, pero son las mismas que en tensiones. Entonces, en tensiones, ¿se acuerdan que la máxima tensión tangencial, ¿sí? La máxima tensión tangencial era sigma 1 menos sigma 3 sobre 2. Bueno, ahora obviamente la máxima deformación transversal va a ser epsilon 1 menos epsilon 3 dividido 2. ¿Sí? Tenemos epsilon 1, tenemos epsilon 2, que ya lo habíamos calculado. Ponemos epsilon 3 como, como dato nomás. Entonces, tenemos el valor, haciendo simplemente esa cuenta, el valor de la máxima deformación transversal. Así como teníamos, ¿sí? En tensiones, sigma tau, teníamos el tau máximo y teníamos el sigma asociado al tau máximo, acá vamos a tener longitudinales y transversales, vamos a tener, esto es epsilon 3, epsilon 1, máxima transversal, vamos a tener acá
¿sí? La longitudinal asociada a la máxima transversal, ¿sí? Es absolutamente análogo a este caso de tensiones, ¿sí? Y así como teníamos que la tensión normal asociada a la máxima tangencial era sigma 1 más sigma 3 sobre 2, acá es epsilon 1 más sigma 3 sobre 2 y no tenemos que hacer otra cosa más que hacer la cuenta para tener ese valor. Absolutamente análogo, por eso, si mal no recuerdo, ni siquiera habíamos visto las formulitas. Bueno, eso hasta acá es todo lo que tenemos. Yo diría de evacuar todas las dudas que tienen hasta acá en la parte teórica, en la parte práctica, hacernos un descansito de 10 minutos, son 10-15 minutos, son y 10, y retomamos, no sé, y 20, pongámosle, y 25, y podemos retomar y media también si quieren, así le baja bien un talle al bocho que ya entiendo que debe estar bastante quemado. Y, y hacemos un ejercicio en lo posible entre todos. Vamos a tratar de participar la mayor cantidad de ustedes posible. Un ejercicio típico de parcial que de hecho se tomó creo que 2018, 2019, del segundo parcial, es la parte práctica de este tema, ¿no? De tensión y deformación. ¿Hasta acá les queda alguna duda, alguna consulta de lo que vimos, ya sea práctica, teórica? No, creo que cuando hagamos el ejercicio de parcial van a caer un poco las dudas que tengamos, supongo. Dale. Si podemos hacer algún teórico también estaría bueno, profe. Sí, vemos algunos de los teóricos que suelen tomarse. En general, los teóricos van por el lado de eh, en qué ángulo se manifiesta la máxima tensión tangencial, que son 45 grados. El tema ese, ¿se acuerdan del parámetro? Que para la cuestión gráfica del círculo de Moore, el parámetro es 2 alfa, con lo cual lo que en la realidad es 45 grados, en el círculo de Moore lo vemos a 90 porque está duplicado, la magnitud angular está duplicada por ese parámetro, pueden venir por ahí, puede venir por definiciones de qué es un plano principal, puede venir por el Ok. lado de qué quiere decir cada invariante, ¿sí? O si tal invariante me da tal cosa, qué fenómeno físico me está demostrando, o qué quiere decir desde el punto de vista físico, ¿no? No sé, un invariante 3 sea igual a cero y un invariante 2 sea igual a cero, un invariante de tensión 2 sea igual a cero, un invariante 3 de tensión igual a cero y un invariante 2 de tensión distinto de cero, por ejemplo. ¿Qué me está diciendo en relación a su, a, a- a las condiciones físicas? Y bueno, en principio que el, el estado de tensión es doble, no es triple, porque para ser triple el 3 tiene que ser distinto de cero, y como el 2 es distinto de cero, es doble, no es simple, porque para ser simple, el 2 también tiene que ser igual a cero. Y bueno, ¿qué quiere decir digamos, qué nos muestra o qué nos evidencia el invariante uno? Puede ser otra teórica, digamos, teóricas van por ese lado en general. Eh, pero bueno, eh, entonces nos volvemos a encontrar y media y vamos derecho a resolver este ejercicio típico de parcial. ¿Parece? Dale, 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 profe. profe. Bárbaro, Perfecto. bárbaro.